En esta historia, caminarás por calles que ya no figuran en los mapas. Tocarás objetos que llevan décadas esperando ser encontrados. Y escucharás voces que quizá no pertenezcan al presente. No habrá cortes, no habrá respiros fáciles. Cada escena que atravieses será una puerta hacia algo que oficialmente nunca ocurrió, pero que persiste en la memoria de quienes se atreven a recordarlo. Entre luces encendidas en casas vacías, cuadernos sin nombre y fotografías donde falta una sombra, sentirás que la verdad se esconde detrás de capas de silencio y miedo. Yo estaré aquí guiándote, pero no para darte respuestas, sino para que las busques tú, paso a paso, hasta llegar al momento en que el testigo que pudo hablar eligió callar para siempre. Hola, hoy voy a llevarte a un lugar donde nunca pensaste encontrar respuestas. Caminas por una calle angosta de adoquines húmedos y el aire huele a hierro y madera vieja. Frente a ti, una casa clausurada desde hace más de 40 años se alza con sus contraventanas hinchadas por la humedad. Sin embargo, las luces del interior palpitan como si alguien estuviera caminando de habitación en habitación. La puerta está sellada con una cinta policial descolorida, cuarteada por el sol, pero debajo ves huellas recientes, marcadas en polvo fino. En la acera, un periódico amarillento con fecha de hace 2 días yace abierto en una página de sucesos. Pero ten cuidado. Al final de este viaje, puede que ya no veas la historia con los mismos ojos. Antes de sumergirnos en esta historia extraña, tómate un segundo para darle like al video y suscribirte, pero solo si las verdades olvidadas y los vacíos en la memoria te intrigan tanto como a mí. Déjame en los comentarios desde dónde y a qué hora estás viendo esto. Quiero saber en qué parte del mundo o más allá estás tú ahora. Ahora respira, vacía tu mente y vamos a abrir las puertas de esas historias que nunca debieron ser enterradas. Cruzas la verja oxidada y notas que, desde adentro, llega un zumbido eléctrico constante, como si un aparato viejo siguiera conectado. Las persianas tiemblan levemente y una luz amarilla se filtra por una rendija recortando una figura que parece moverse. ¿Recuerdas que, según los registros municipales, esta casa fue desalojada tras la desaparición de una familia entera en 1981? Algunos ancianos del barrio dicen que el padre era testigo clave en un juicio de corrupción policial. Otros aseguran que el verdadero motivo fue un pacto roto con una cofradía secreta. Los historiadores que han investigado la zona no logran consenso. Unos sostienen que se trató de un secuestro político, otros que la familia nunca existió y que los nombres fueron añadidos a posteriori en los padrones. El pomo de la puerta está tibio, como si alguien lo hubiera tocado hace segundos, y aunque juras que no hay viento, la cinta policial se agita como si quisiera advertirte o invitarte a entrar. Te decides a empujar la puerta y el sonido de la madera cediendo se mezcla con un olor a papel húmedo y aceite quemado. El pasillo es estrecho, cubierto de alfombra raída y sobre una mesita polvorienta descansa un cuaderno de tapas negras, sin nombre ni fecha en la portada. La textura de la tapa está cuarteada y al abrirlo descubres páginas llenas de escritura apretada en tinta azul que se ha tornado verdosa con los años. No hay firma, pero la caligrafía parece de alguien que escribía rápido, como si temiera no terminar. La primera entrada describe una noche sin luna, el sonido de pasos apresurados en la calle y un disparo ahogado tras la esquina. El autor afirma haber visto a un hombre caer frente a la tienda de comestibles, pero lo extraño es que el lugar descrito coincide con una zona que, según los planos actuales, no existía en esa época. Revisas las fechas, son inconsistentes, algunos días están repetidos, otros saltados como si se hubieran borrado de la memoria. En el margen de una página hay una frase subrayada 3 veces: no mires a la ventana del segundo piso después de medianoche. Te preguntas si es advertencia o confesión. La historia oficial de la ciudad no menciona ningún homicidio en esa calle. Sin embargo, un antiguo periodista, en una entrevista olvidada en un diario de 1982, insinuó que hubo un asesinato que fue administrativamente inexistente porque involucraba a un informante protegido.
Algunos historiadores locales aún debaten si ese testimonio fue censurado por razones políticas o por simple miedo. Pasas las páginas y encuentras un croquis rudimentario, una figura de pie frente a una farola y detrás, una silueta sin rostro. No hay explicación, pero la tinta está corrida como si una lágrima o una gota de ruina hubiera caído justo ahí. Afuera, una ráfaga de aire golpea la ventana y escuchas nítido el crujido de un escalón en el piso de arriba, aunque sabes que no deberías oír nada. Subes la escalera lentamente, cada peldaño quejándose bajo tu peso, hasta llegar a un rellano apenas iluminado por una rendija de luz que se cuela desde una puerta entreabierta. El aire aquí es más denso, impregnado de un olor metálico, como si algo oxidado estuviera escondido cerca. Empujas la puerta y entras en una habitación vacía salvo por una mesa pequeña, sobre la cual descansa una grabadora portátil de los años 70, con una cinta de casetes parcialmente desenrollada. El plástico amarillento del aparato está agrietado, y las teclas de play y stop parecen haber sido presionadas tantas veces que la pintura blanca de las letras casi ha desaparecido. La colocas suavemente sobre tus manos y, contra todo pronóstico, al pulsar play, un zumbido bajo da paso a una voz masculina, temblorosa, que habla en susurros. No dice su nombre, pero describe un hecho con precisión escalofriante. Ocurrió en la estación vieja, justo antes de que la cerraran para siempre. Vi a un hombre con gabardina gris empujar a otro a las vías, pero no hubo tren. No hubo impacto, y cuando me asomé no había nadie. A esa estación a la que se refiere fue demolida en 1980 y los archivos oficiales no registran ningún incidente de ese tipo. Sin embargo, en foros de historiadores ferroviarios circula desde hace décadas un rumor sobre un testigo anónimo que envió cintas a un periódico local, todas interceptadas antes de publicarse. Algunos académicos sostienen que el suceso nunca ocurrió y que se trata de una leyenda urbana nacida del miedo colectivo tras una ola de desapariciones. Otros, en cambio, creen que la cinta es una prueba perdida de un caso mayor, vinculado a desapariciones forzadas de opositores políticos. La voz en la grabación se interrumpe bruscamente, sustituida por un silencio cargado, como si alguien hubiera cortado la cinta. Sin embargo, de fondo, entre estática y ruido, alcanzas a escuchar un golpeteo regular 3 veces, seguido de un suspiro apenas audible. Apagas la grabadora, pero el golpeteo continúa, ahora justo detrás de la pared donde te encuentras. Te acercas a la pared, palpando la pintura descascarada, hasta que tus dedos encuentran una rendija oculta junto al zócalo. Al empujar, se abre un pequeño compartimento con olor a madera húmeda y papel viejo. Dentro, cuidadosamente envuelta en un pañuelo amarillento, hay una carta escrita con tinta tan desvaída que solo se distinguen ciertos ángulos de luz. El sobre carece de dirección y remitente, donde debería estar el nombre del destinatario. Solo queda un rectángulo arrancado. El borde irregular, como si hubiera sido cortado con una hoja sin filo. Despliegas el papel y lees. Él sabe lo que vio. No podemos permitir que hable. Si las luces se encienden, no entres. La caligrafía es firme, antigua, y aunque no hay fecha, en la parte inferior hay una marca de agua con el escudo municipal que se usaba hasta finales de los años 70. El contenido es inquietante, pero lo más perturbador es que una esquina del papel está manchada con algo que parece cera roja. La forma recuerda a un sello roto, quizás el de una autoridad local o de una sociedad secreta. En las leyendas urbanas de este barrio se menciona una Hermandad de la Ventana, un grupo de notables que, según la versión popular, manipulaba juicios y registros. Algunos ancianos insisten en que existió. Historiadores formales lo descartan como superstición, aunque admiten que varios archivos municipales de esa época desaparecieron misteriosamente. El aire se vuelve más frío mientras sostienes la carta.
Desde el piso superior llega un sonido leve, como el roce de una silla. Al alzar la vista, crees ver una sombra fugaz cruzando el pasillo. Recuerdas las palabras del cuaderno. No mires a la ventana del segundo piso después de medianoche. Y sin embargo, sientes que algo o alguien te observa desde allí. Sigues el impulso y subes hasta el segundo piso. Cada escalón protestando como si intentara disuadirte. El pasillo es estrecho y las paredes están cubiertas de papel pintado con motivos florales apagados por el tiempo. A la derecha, una puerta entreabierta deja entrar un hilo de luz que parpadea, como si una vela luchara contra el aire frío. Empujas y entras en lo que parece una sala de estar abandonada, salvo por un marco de madera colgado torcido en la pared. Dentro, una fotografía en blanco y negro muestra la plaza central de la ciudad en 1978. Niños jugando, vendedores ambulantes, un perro callejero cruzando la calle. Pero hay algo extraño. En el centro de la imagen, un grupo de 5 personas sonríe a la cámara, aunque una silueta difusa entre ellos parece incompleta. Es como si alguien hubiera borrado deliberadamente su figura, dejando un hueco donde debería estar el contorno humano. Al mirar de cerca notas que la sombra de ese espacio ausente tampoco coincide con la luz del resto de la escena. La versión oficial de esa fotografía está en el Archivo Histórico Municipal y no presenta ninguna irregularidad. Sin embargo, un viejo fotógrafo de la época, ahora retirado, contó en una entrevista no publicada que tomó varias placas ese día, y en todas aparecía una mujer de vestido oscuro y sombrero ancho, hasta que, misteriosamente, en las copias impresas después de cierto día, esa figura desapareció por completo. Algunos historiadores de arte creen que se trató de un error químico durante el revelado. Otros sospechan de manipulación política, borrando de la memoria visual a una persona vinculada a un caso incómodo. Un leve reflejo te llama la atención. En el cristal del marco, apenas perceptible, se forma la silueta de alguien de pie detrás de ti. Te giras de golpe, pero el pasillo está vacío. Decides dejar la fotografía en su sitio, pero algo en tu interior te empuja hacia la última puerta del pasillo. Está cerrada con llave, aunque la cerradura parece frágil. Al girar con cuidado, cede con un chasquido suave. Dentro, la habitación es pequeña, sin ventanas, iluminada apenas por una bombilla desnuda que cuelga de un cable torcido. En el centro, sobre un escritorio metálico oxidado, descansa un expediente judicial grueso, cubierto de polvo gris. La carpeta lleva un rótulo ilegible, escrito con marcador desvaído. Lo abres y enseguida notas que faltan páginas. Los números de folio saltan abruptamente y en su lugar quedan solo los bordes rasgados. Lo poco que queda está mecanografiado y menciona la desaparición de un hombre identificado únicamente como Testigo A. Las declaraciones de otros implicados aparecen incompletas, interrumpidas por párrafos tachados con tinta negra. Entre los documentos sueltos encuentras una nota manuscrita. El juez no quiere preguntas. Entiérralo. No hay firma, pero sí una fecha parcial. /05 de 1981. Lo extraño es que ese mes, según la hemeroteca local, no se registró ningún proceso judicial de desaparición. Un historiador especializado en derecho penal comentó en una conferencia que varios juicios de principios de los 80 desaparecieron de los registros por errores administrativos. Otros académicos sostienen que fue un acto deliberado para proteger a funcionarios involucrados en redes ilegales. El olor a papel viejo se mezcla con algo más metálico, más reciente. Bajo el escritorio, apenas visible, hay una caja pequeña. La abres. Dentro,
Un trozo de tela oscura, doblada, y una llave plateada manchada con algo que no es óxido. El silencio en la habitación es tan pesado que puedes escuchar tu propia respiración, hasta que un golpe sordo, proveniente de la planta baja, rompe la quietud. Bajas de nuevo con cautela, siguiendo el eco del golpe hasta el vestíbulo. El sonido parece provenir de una puerta lateral que da al patio trasero. Al abrirla, el aire nocturno te envuelve con un frío repentino y un olor a tierra mojada. Cruzas el patio y descubres una estructura baja, cubierta de enredaderas secas. Es un pequeño edificio anexo, con el cartel oxidado de lo que alguna vez fue un hotel de paso. La entrada está medio bloqueada por tablas, pero logras abrir un hueco para deslizarte dentro. El vestíbulo del hotel está cubierto de polvo y hojas secas. El mostrador aún conserva un libro de registros abierto en una fecha ilegible. Caminas por el pasillo, las puertas numeradas con pintura descascarada. Todas están abiertas, menos una, la habitación número 7. La puerta está intacta, como si el tiempo no hubiera pasado por ella, y no tiene señales de polvo en el pomo. Empujas y entras. El cuarto está perfectamente conservado. Una cama hecha, un maletín de cuero sobre la mesa, una taza con restos de café seco. El aire tiene un leve aroma a perfume antiguo. Dentro del maletín encuentras documentos personales, pasaporte, cartas, un diario, todos pertenecientes a un hombre cuyo nombre no aparece en ninguna base de datos actual. No hay rastro digital, ni actas, ni fotos en archivos públicos. Es como si su existencia hubiera sido borrada. Algunos vecinos del barrio recuerdan vagamente a un huésped que nunca se fue, en 1982, pero sus descripciones varían. Para unos era joven y nervioso, para otros, un hombre mayor y silencioso. Los historiadores que han estudiado el lugar no concuerdan. Unos creen que fue un espía extranjero, otros un testigo oculto en un caso de corrupción policial. Cuando vas a cerrar el maletín, notas que la taza de café ahora está tibia. Retrocedes un paso, sintiendo que el aire se ha vuelto más pesado, como si la habitación estuviera reteniendo la respiración contigo. Sales al pasillo y un golpe de viento hace que una puerta más adelante se cierre de golpe. Sigues el pasillo hasta una puerta que da al exterior y desemboca en un patio trasero distinto, cerrado por un muro alto. En una esquina, entre escombros y hojas acumuladas, encuentras una puerta de madera carcomida que conduce a una pequeña construcción de ladrillo. Al entrar, el olor a polvo escolar y madera encerada te envuelve. Es una antigua aula de escuela rural, con pupitres alineados y una pizarra verde todavía cubierta de ecuaciones incompletas. En una de las paredes cuelga un calendario escolar amarillento, marcado con un círculo rojo en la fecha del 14 de marzo de 1979. La hoja está clavada con una tachuela oxidada, y lo extraño es que no hay hojas posteriores. Es como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Sobre uno de los pupitres, un cuaderno infantil con dibujos a lápiz, casas, árboles, una figura humana con los brazos extendidos. En la última página, un texto tembloroso. Yo lo vi, pero no puedo decirlo. Los registros educativos de esa época no mencionan ningún incidente, pero algunos exalumnos han contado que, ese día, un niño desapareció durante el recreo y nunca se supo más. Versiones no oficiales hablan de un secuestro cometido por un desconocido que merodeaba el pueblo. Otros afirman que fue una extracción ordenada por alguien con uniforme. Los historiadores locales no se ponen de acuerdo. Unos dicen que todo es un mito alimentado por el miedo. Otros insisten en que hubo un operativo para borrar cualquier rastro del hecho. Te acercas al calendario y al tocar la hoja marcada, sientes una corriente fría en la espalda, como si alguien hubiera pasado detrás de ti, pero la habitación está vacía. Sales del aula con la sensación de que cada paso te aleja del presente y te hunde más en un tiempo roto. El patio lateral conduce a una calle estrecha donde un muro alto, cubierto de pintura descascarada, llama tu atención. Es un mural público, una escena colorida de obreros construyendo un puente sobre un río. Pero algo en la composición es irregular. Hay un espacio central que parece repintado, con un tono apenas distinto. Un rectángulo de color que no encaja con el resto. Te acercas y notas que la capa de pintura es más gruesa en esa zona,
como si hubiera sido aplicada sobre una figura anterior. Un anciano que pasa por ahí, encorvado y con bastón, se detiene a mirarte. Lo han pintado 3 veces, murmura, y siempre para borrar la misma cara. Le preguntas de quién se trataba, pero encoge los hombros. No lo sé, o no quiero saberlo. En versiones antiguas del mural, conservadas en fotografías privadas, se distingue el rostro de una mujer con expresión grave, sosteniendo un cuaderno en la mano. Según algunos, era una activista desaparecida en 1977. Según otros, una funcionaria que denunció irregularidades en una obra pública. Los historiadores de arte urbano discuten si la eliminación de su imagen fue por motivos estéticos o políticos, pero ninguno logra explicar por qué las 3 restauraciones posteriores también la borraron. El viento sopla fuerte y arranca un trozo de pintura suelta en la esquina del mural. Debajo, apenas visible, aparece un trazo que podría ser la línea de una mejilla o el contorno de un ojo. En ese instante, jurarías que el aire se detiene y el anciano ya no está junto a ti. Sigues caminando por la calle hasta una pequeña plaza, donde 2 bancos de hierro forjado están enfrentados. En uno de ellos, una mujer de cabello canoso alimenta a las palomas. En el otro, un hombre de sombrero mira fijamente el suelo. Te acercas a la mujer y, sin que le preguntes, empieza a hablar. Yo estuve allí cuando todo pasó. Vi cómo lo arrastraban. Antes de que puedas responder, el hombre levanta la cabeza y dice: no, no fue así. Él se fue por su propio pie. Sus miradas se cruzan, y en ese silencio cargado, sientes que ninguno quiere ceder. La mujer insiste en que eran 3 hombres vestidos de civil que empujaron a alguien dentro de un coche negro. El hombre asegura que fue una discusión acalorada y que el supuesto desaparecido se marchó solo, sin violencia. Lo inquietante es que ambos describen el mismo día, la misma hora, incluso el mismo lugar, pero sus versiones son irreconciliables. En los archivos de prensa local, ese hecho nunca se mencionó. Sin embargo, en un programa de radio olvidado, emitido apenas una semana después, un locutor comentó: el extraño caso del hombre visto por última vez en la Plaza Central. Los académicos que han revisado las cintas originales debaten si se trató de un error de identificación o de un encubrimiento deliberado. Te despides de ellos, pero antes de irte la mujer susurra: si quieres saber la verdad, ve al callejón detrás del mercado. Ahí quedó todo. El hombre, sin escucharla, te advierte: no pierdas el tiempo. Lo que buscas ya no está. Mientras te alejas, las palomas levantan vuelo de golpe, como si algo invisible hubiera pasado por entre los bancos. El callejón detrás del mercado huele a humedad y fruta podrida. Los adoquines están irregulares, cubiertos de musgo, y en una de las paredes hay un pequeño portón de hierro, oxidado pero aún sólido. Al empujarlo, descubres una escalera descendente, mal iluminada, que lleva a una sala estrecha. El aire allí es espeso, cargado con el aroma de papeles guardados demasiado tiempo. Sobre una mesa metálica, apilados en desorden, hay varios libros de registro civil. Uno de ellos, más delgado, está etiquetado con la fecha 1985 en letras doradas, ya opacas. Al abrirlo, encuentras un acta de defunción escrita a máquina, con un solo nombre: Marcos L. Lo extraño es que no hay segundo apellido ni datos de nacimiento. Revisas otros tomos y confirmas lo inquietante: no existe ningún acta de nacimiento a nombre de esa persona. Algunos genealogistas que han estudiado el archivo municipal señalan que casos como este podrían deberse a pérdida de registros por incendio o inundación, pero otros sospechan que se trata de identidades fabricadas para encubrir desapariciones. La leyenda local cuenta que Marcos L. era un testigo clave en un caso de corrupción portuaria y que su existencia se borró antes incluso de su muerte oficial. Entre las páginas encuentras una nota doblada en 4, escrita con bolígrafo azul: no lo busques, ya no es de este mundo. La tinta está corrida como si hubiera sido expuesta a la lluvia y el papel tiene un leve olor a sal marina.
Al levantar la vista, notas que una gota de agua cae del techo, pero no hay humedad visible, y en ese instante sientes que alguien, muy cerca, pronuncia tu nombre. Te giras bruscamente, pero el pasillo está vacío. Subes las escaleras con el eco de esa voz aún resonando en tus oídos. Afuera, la luz del día se ha vuelto más opaca, como si una nube pesada hubiera cubierto todo el barrio. Sigues caminando y llegas a una intersección donde un letrero metálico clavado en una esquina indica el nombre de la calle, San Gregorio. Sin embargo, al preguntar a una mujer que barre la acera, te responde sin dudar: no, esta siempre ha sido la calle Los Olivos. Intrigado, revisas un mapa antiguo que llevas doblado en el bolsillo. Lo encontraste en el hotel junto a la taza de café, y en él la calle aparece efectivamente como Los Olivos. Pero al buscar en la cartografía oficial actual, no hay rastro de ese nombre. Los vecinos más ancianos insisten en que el cambio se hizo en los años 80, después de un suceso que no conviene recordar. Algunos dicen que fue por un accidente trágico, otros por la desaparición de varias personas en un lapso de pocos días. Historiadores urbanos han debatido sobre este fenómeno. Ciertos cambios de nomenclatura se realizan para honrar figuras históricas o eventos, pero en casos así, argumentan que puede ser una forma de borrar asociaciones incómodas. La teoría más inquietante es que el cambio coincidió con la demolición de una casa donde vivía un testigo protegido, cuya identidad se evaporó de todos los registros. Miras nuevamente el letrero. La pintura parece reciente, pero en la base metálica, apenas visible bajo la capa verde, sobresalen letras desgastadas que forman otro nombre: Los Olivos. Un viento súbito pasa entre las calles, y por un instante escuchas un coro de voces apagadas llamando desde algún lugar que no logras ubicar. Sigues las voces, guiado por un eco que parece avanzar delante de ti, hasta llegar a una iglesia cerrada desde hace más de medio siglo. La fachada de piedra está cubierta de líquenes y enredaderas, y la gran puerta de madera, hinchada por la humedad, está asegurada con cadenas gruesas. Sin embargo, mientras te acercas, escuchas un sonido nítido: el repique de una campana. 3 golpes lentos, perfectamente espaciados, retumban en el aire inmóvil. No hay forma de que alguien la haga sonar. El campanario está parcialmente derrumbado y, según registros históricos, las cuerdas fueron retiradas en 1972, después de que la torre quedara inestable. Sin embargo, en fechas concretas, aniversarios de desapariciones, según algunos vecinos, el sonido vuelve a escucharse. Para unos, es obra de bromistas; para otros, un aviso de que algo o alguien ha vuelto. En la plaza contigua, un anciano sentado en un banco observa la iglesia sin parpadear. Te cuenta que el día antes de que cerraran el templo, un testigo importante en un juicio se confesó allí y al día siguiente desapareció. Algunos sacerdotes de la época afirmaron que el hombre nunca estuvo en la iglesia, otros dijeron que sí, pero que su confesión fue interrumpida por visitantes que nadie más vio entrar. Historiadores religiosos siguen divididos. Unos lo consideran un mito de pueblo, otros han encontrado referencias veladas en documentos internos de la diócesis. El último tañido resuena como un suspiro metálico que parece desplazarse hacia tu derecha. Miras hacia el campanario derruido y, por un instante, crees distinguir una figura oscura recortada contra el cielo gris, inmóvil, observándote. Parpadeas y ya no está. Te alejas de la iglesia siguiendo una calle empedrada que desemboca en el edificio del Museo Provincial. El interior huele a madera encerada y barniz antiguo. Las luces cálidas iluminan salas casi vacías. Caminas hasta una galería lateral y te detienes frente a un retrato al óleo que cuelga en una pared donde claramente no pertenece. El marco es más grande que el espacio asignado, y la placa identificativa está en blanco. El cuadro muestra a un hombre de mirada intensa, vestido con traje oscuro, posando junto a una mesa donde descansan un libro abierto y una llave antigua. La pincelada es detallada, pero hay algo extraño. La mano derecha del hombre parece incompleta, como si el pintor hubiera borrado parte de los dedos. Consultas mentalmente lo que recuerdas de la colección permanente.
Ese retrato, según catálogos de hace 20 años, pertenecía a la Sala de Figuras Políticas del siglo XIX, pero ahora está en una sección dedicada a paisajes marinos. Los conservadores actuales niegan que el cuadro tenga relevancia histórica. Sin embargo, un artículo académico olvidado menciona que el retratado fue un juez involucrado en un caso de desaparición forzada y que la llave representada se vinculaba con un archivo secreto. Te acercas para examinar la pintura y notas que, bajo la capa de barniz, hay trazos difusos que forman otra figura, como si alguien más hubiera estado junto al hombre y luego hubiera sido borrado del lienzo. Un reflejo en el cristal te devuelve tu propia imagen, pero detrás de ti, en ese reflejo, hay otra silueta inmóvil. Das un paso atrás, el corazón latiendo con fuerza, pero la sala está vacía. Sin embargo, la sensación de estar acompañado persiste, como si la figura del reflejo se hubiera desplazado fuera de tu campo de visión. Sales del museo y el aire de la calle se siente distinto, más denso, cargado de electricidad antes de una tormenta. Sigues caminando hasta llegar a un edificio modesto con fachada de ladrillo y ventanas cubiertas por cortinas pesadas. Es la última dirección vinculada al único hombre que, según los rumores, podía confirmar toda la historia. El testigo que nunca habló. Llamas a la puerta, nadie responde. Empujas y la encuentras sin cerrojo. Dentro, el olor es una mezcla de papel envejecido y café frío. Hay tazas medio llenas, periódicos abiertos en páginas de sucesos y en la pared, un reloj detenido en las 3:17. Sobre la mesa central hay una grabadora digital encendida con la luz roja parpadeando. Pulsas play y escuchas la voz grave de un hombre. No puedo decirlo. No todavía. Me siguen escuchando. Hay un silencio largo y luego un susurro casi imperceptible. Si esto llega a tus manos, ya es demasiado tarde. No hay más. El resto del archivo está vacío. Recorres la casa, encontrando cajones abiertos, ropa doblada, comida en la despensa. Todo indica que el hombre salió por un momento, pero nunca volvió. Ningún registro oficial menciona su desaparición. Ningún vecino admite haberlo visto. Algunos académicos que conocieron su nombre en conferencias privadas creen que se exilió. Otros que fue neutralizado para cerrar el último hilo de una trama incómoda. Cuando sales de la casa, una ráfaga de viento apaga todas las farolas de la calle. Y en la oscuridad, escuchas una voz idéntica a la de la grabación, susurrando justo a tu lado. No debiste buscarme. Caminas sin rumbo, sintiendo que las calles se pliegan sobre sí mismas, llevando siempre al mismo punto, la casa clausurada, con sus luces encendidas. No recuerdas exactamente cómo llegaste aquí, pero reconoces el zumbido eléctrico filtrándose por las persianas. La cinta policial sigue ondeando, como si no hubiera pasado el tiempo desde que la viste por primera vez. Ahora todo parece más claro y al mismo tiempo más incomprensible. Las piezas que encontraste, el cuaderno sin nombre, la fotografía con la sombra ausente, el expediente mutilado, la carta sin destinatario, forman un patrón que no puedes explicar con lógica. No es una historia lineal, sino un conjunto de vacíos deliberados, lugares donde la memoria fue arrancada, testigos que callaron hasta desaparecer, documentos que se deshicieron como polvo entre las manos. Algunos lo llamarían conspiración, otros olvido colectivo. Tú sientes que es algo más profundo, una grieta en la realidad.
un punto ciego donde lo que no debe recordarse se oculta y a veces respira. Te detienes frente a la verja oxidada, dudando si entrar de nuevo o alejarte para siempre. Un silencio pesado lo cubre todo, y entonces, muy lejos, como un eco sumergido, escuchas las campanas de la iglesia cerrada. Las notas viajan por el aire inmóvil, atraviesan las calles y parecen resonar dentro de tu pecho. No sabes si es una advertencia o una llamada. Tal vez ambas cosas. Tal vez esta noche el silencio no esté vacío. Tal vez solo espera a que alguien recuerde.